Existe un consenso en nuestro país sobre la imperiosa necesidad de transformar la educación. En algunos indicadores educativos, Uruguay se encuentra peor que muchos países de la región, incluso de varios más pobres que nosotros. En particular, la proporción de jóvenes que finalizan secundaria es un indicador que debería alarmarnos a todos. Hoy los jóvenes de El Salvador, México, Costa Rica, Brasil, Dominicana y Paraguay terminan secundaria en un porcentaje mayor que en Uruguay. El proceso suscita fuertes resistencias de sectores sindicales. Hoy pensamos Uruguay desde la reforma educativa. Parecería que la educación como problema político está construido en este país y ahí existe cierto consenso de que tenemos un problema y tenemos una necesidad de atacar el tema. Pero también en la educación ponemos expectativas y explicaciones a muchísimos temas. Hemos escuchado que la educación es la solución a los problemas de violencia, de inclusión social, de valores, de productividad de la economía. Creo que cuando un tema se aborda tan ampliamente es difícil también buscar las soluciones. Es por eso que hoy en Pensando Uruguay discutimos sobre transformación educativa, con un panel de primer nivel. Le quiero agradecer en primer lugar a Adriana Testimonio, directora sectorial de Planeamiento Educativo y directora ejecutiva de Políticas Educativas de ANEP, doctora en Ciencias de la Educación y profesora titular de la Universidad Católica del Uruguay. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Agustín. Juan Pedro Mir, maestro, licenciado en Educación y director de EDUI 21. Gracias, Juan Pedro. Gracias por la invitación. Fabricio Patriti, director general ejecutivo de Centros Educativos Impulso, máster en Dirección de Centros Educativos y posgrado en Psicología Educacional. Fabricio, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Y finalmente, cerrando la mesa, Pablo Landoni, director general de la Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y máster en Administración y Políticas Públicas. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias, Agustín, y al panel. Bueno, a ver, para arrancar, la metodología que venimos gestionando, que creo que funciona bien, es como la misma pregunta para los cuatro, y se me ocurría como empezar a discutir por lo que sí funciona, ¿no? Creo que siempre que hablamos de la transformación educativa, de la educación uruguaya, nos centramos en los problemas, pero me imagino que habrá alguna cosa que más o menos funciona y que no estará todo mal. Entonces, capaz que pedirles un primer esfuerzo en tratar de mencionar, bueno, a ver, qué cosa del sistema educativo en comparación internacional o de la forma que sea, mirando nuestro sistema educativo en Uruguay, sí todavía funciona o sí funciona relativamente bien. No sé si te animás a arrancar, Adriana. Me animo. A ver, muchas cosas funcionan y muchas cosas funcionan bien. Ahora, tratando de ir a fenómenos como más profundos que podrían estar en la base de las cosas que funcionan bien, podría remitirme básicamente a dos cosas que tienen que ver con los docentes, que son el motor del sistema. Uno es el enorme compromiso en general del cuerpo docente del Uruguay. Es decir, en todos los niveles uno nota un esfuerzo, un amor, un compromiso bastante señalado, bastante importante, que viene históricamente dado y que se sostiene, se mantiene, y que es la clave de sostener muchas dinámicas, muchas veces contra muchas dificultades sociales, económicas y demás. Y creo que también, eso ya mirándolo con una perspectiva un poquito más internacional, sobre todo en relación a América Latina, todo el sistema que nosotros tenemos tan profesional de provisión de cargos, es decir, el tema de concursar, de ascender de manera competitiva, estudiando, teniendo pruebas. Yo creo que eso es muy importante, que uno lo da por hecho, y cuando uno empieza a circular por América Latina, por ejemplo, comparándolo con México, que es un caso bastante paradigmático de algo bien diferente, en Uruguay eso es un valor y es algo intrínseco al sistema y todos lo defendemos siempre. Yo creo que eso también está en la base de las cosas que funcionan bien. Está bueno. Bueno, Juan Pedro, hablaron de los docentes, así que le pasamos la pelota al docente. Hago mía las palabras de Adriana y complemento dos cosas. Uno, me parece que lo que funciona, no sé si la palabra funciona, pero que es un capital del sistema educativo uruguayo, es la confianza que a través de la educación uno construye ciudadanía y puede insertarse en la sociedad. O sea, los uruguayos creemos en la educación, las familias creen en la educación. Creo que ese es un punto donde y parte de los conflictos de los cuales vamos a hablar en este programa tienen que ver con esa apuesta y esa confianza en la educación. Y el segundo punto me parece que es algo que no es nada menor en contextos tan complejos civilizatorios, es la laicidad. Yo creo que la mirada de una educación laica, en el sentido no de la laicidad del siglo XIX, fines del XX, del anticlericalismo, sino una laicidad anclada en la confianza en la ciencia, en la convivencia, en la multiculturalidad. Tan es así que se discute sobre laicidad. Yo creo que esos son dos puntos que hacen a la esencia y a lo sólido del sistema educativo uruguayo.
Gracias, Juan Pedro. Fabricio. También, hablando de esto, yo llamaría destacado más que funcionan, pero como destacado, nosotros en Uruguay tenemos una educación obligatoria, una accesibilidad que es un ejemplo, que en primaria sobre todo eso es un punto destacado, que en inicial tiene muchísimas referencias. Haría también énfasis en todo lo que tiene que ver con el Plan Ceibal, que a nivel regional fue y es pionero con respecto a la digitalización de la escuela, y a su vez porque capacita y tiene cursos interesantísimos de formación de calidad, de accesibilidad para muchísimos docentes a lo largo de todo el país, lo que no es moneda corriente en distintos países y regiones. Pondría también el hecho de la profesionalización docente. Tenemos un caso paradigmático que es por lo menos la primaria también, donde el 100% hay de profesionalización docente, cosa que también es muy interesante. Podríamos agregar también muchos elementos, a veces quali, que yo les llamé que capaz que no son tan destacables o que no tienen que ver con los números, pero este hecho de una visión crítica que tenemos como uruguayos. Los uruguayos somos críticos y en su visión positiva, todo tiene varias caras, creo que siempre estamos exigiendo más, y eso es bueno. Exijamos más en educación, creo que es muy positivo. Gracias, Fabricio. Pablo, te tocó cerrar. Comparto varias de las apreciaciones que se hicieron, pero yo quería poner el foco en dos aspectos institucionales. Uno, que tiene que ver con Ceibal y su institucionalidad, que en una época parecía más tipo bypass, pero crecientemente se ha integrado a la vida cotidiana del mundo educativo. Y quiero quebrar una lanza por una innovación de la Ley de Educación, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y en particular el aporte que se ha hecho desde la evaluación a sincerar, a conocer, a mejorar la calidad del debate de las políticas educativas como consecuencia de los diversos estudios que vienen haciendo, no solamente el INED, también el área de la ANEP que se encarga de estas cosas. Creo que hoy tenemos un mejor conocimiento de lo que pasa, instrumentos para corregir rumbos en varias de las actividades que estamos haciendo. Bien, creo que está interesante y fue bien complementario, y eso, ¿no? En un tema que en general hay un consenso de la necesidad de avanzar, de transformar, de reformar. Siempre la tentación refundacional de tirar todo, nada sirve. Creo que es muy uruguayo resistir esa tentación y es un lindo reflejo a preservar. Pero bueno, no podemos evitar como también meternos en lo otro. Desde hace, creo que 2 elecciones a la fecha, la educación se ha venido al centro del tablero, la discusión de la reforma educativa. Y bueno, en ese sentido, a mí me da la sensación que a veces como uno cree que lo que conoce es lo normal, lo que conoce cómo funciona cree que es la regla y que en todos lados funciona así. Y me parece como un buen aporte quizás que de parte de ustedes que están empapados y trabajan todos los días en la educación de distintos lugares, en ayudarnos a comprender qué es lo que no es tan común, qué cosas de nuestro sistema educativo, qué particularidades tenemos y obviamente qué particularidades que pueden estar vinculadas a algunas de las disfuncionalidades que tenemos. Todos sabemos, bueno, los resultados en términos de secundaria completa, los problemas de resultados que tenemos en varias áreas. Bueno, ¿qué es particular en nuestro sistema? ¿Qué realmente es una singularidad que puede no ser muy saludable? No, podemos cambiar el orden, no sé quién se anima a arrancar con esto. ¿Arranco yo? Dale, Juan Pedro. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene el sistema educativo uruguayo es la segmentación de cada una de las áreas. O sea, en la historia de educación el sistema creció como una torta de Rogel. Primero, aunque parezca mentira, fue a nivel público la universidad, después primaria, la UTU y después secundaria. Mi generación dice alfajor, no Rogel. No van a entender, Juan Pedro. Claro, perdón. Los 50 pegan. Pero no, la historia de que tenemos un sistema segmentado. Y si agregamos las iniciativas de la educación social, de la educación popular, que también se dan y son de altísima tradición en Uruguay. Nosotros nos olvidamos a veces que este es el país de Perico Pérez Aguirre. Nos olvidamos que este es el país de donde nació las experiencias de las plazas de deporte, nació en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Uruguay. O sea, hay una densa red de educación popular que se ve segmentada, separada de la tradición de la educación más pública estatal. Entonces, uno de los desafíos es encontrar esa línea de continuidad. Nuestros padres fundadores encontraron en la centralización del sistema educativo y la autonomía una forma de evitar la partidización del sistema educativo, ¿no?
Entonces, fue una de las formas que se encontró en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, de establecer esa autonomía. Bueno, yo creo que hoy uno de los desafíos es construir vasos comunicantes entre los distintos subsistemas, aumentar la participación de los actores que generalmente quedan fuera de la mesa, es decir, padres, estudiantes, sistemáticamente, ¿no? Establecer, por supuesto, que esos padres y estos estudiantes tienen cosas para decir, y esa visión de lo público no solamente como algo que está, sentado burocráticamente, sino que lo público es el encuentro de todos, de lo público estatal. Entonces creo que uno de los desafíos es encontrar esa articulación tanto territorial como por sector. Es algo que a veces uno se imagina una plaza de cualquier barrio y tiene una escuela, un jardín, una UTU, y entre ellos el sistema no está pensado para que coordinen. Ni las supervisiones, ni los espacios de coordinación entre los directores, ni los encuentros entre los maestros y profesores. Para no aburrir, creo que es uno de los puntos. ¿Mauricio? Sí, también pienso en esto de la fragmentación y lo aislado que estamos. Somos muy pocos. Uruguay es un país pequeño, de pocas distancias, de que es posible recorrerlo rápidamente y sin embargo estamos muy distantes todos y los subsistemas también, sin encontrar puntos en común de trabajo en acción. Es decir, podemos encontrarnos y discutir ideas. Nos cuesta mucho trabajar en acciones concretas que nos permitan transformar lo que tenemos. Y después haría algo como una visión como más general, una particularidad que me parece que podemos mejorar, que todo lo internacional hoy está generando, trabajando para mejorar los aprendizajes en base a evidencias. Y Uruguay maneja muy poca evidencia de los aprendizajes y nos manejamos más por el impacto emocional que nos plantean los enfoques, las metodologías, etc. Y no estamos trabajando, bueno, ¿qué impacta, qué no impacta? En esta mirada más de investigación, que creo que lo trabajabas vos con el INET, pero es decir, faltan datos que nos permitan trabajar con certezas y tomar decisiones de las cosas que ya no están pasando. Hoy decía que la accesibilidad es una característica, un destacado nuestro, pero las trayectorias y el egreso no. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Cómo hacerlo? Creo que ahí tenemos que mejorar mucho. Tiene varias paradojas el sistema educativo uruguayo. Por un lado, esta fragmentación, pero si uno lo mira en términos de institucionalidad, es un ente único, con cierta lógica globalizante, y uno diría la centralización que mencionaba Mira hace un minuto. Pero por otro lado sigue fragmentado por inercias institucionales, por tradiciones, por una serie de factores. Y eso, una de las consecuencias que uno encuentra difícil es pocos espacios para la innovación. Uno encuentra, si busca, muchas experiencias interesantes, innovadoras de docentes, pero uno dice, en esa arquitectura, ¿cómo se conoce experiencias interesantes? ¿Cómo hay, de alguna manera, de abajo hacia arriba, fluyen cosas interesantes? Cuando muchas veces el sistema es de arriba hacia abajo, es decir, viene alguien que supuestamente sabe más y dice, ahora vamos a hacer las cosas así. Es una paradoja de la estructuración de nuestro sistema y por eso muchas veces se adoptaron estrategias de bypass. Y en ese sentido, Ceibal es interesante que va entrando por distintos lados, pero yo creo que uno de los grandes desafíos del sistema es cómo buenas experiencias, innovaciones, cosas interesantes se prueban, se evalúan y algunas no funcionan. Pero tener la capacidad y de fomentar a los docentes la capacidad de innovar y decirle, no, tenés libertad para hacer esas cosas y no seguir a pie de letra el programa que ha sido la tradición del sistema. Suscribo, porque la verdad que han dicho cosas muy interesantes. Yo de repente lo diría con otra palabra. Yo creo que el sistema educativo uruguayo padece de ensimismamiento. Y ese ensimismamiento que tiene que ver con la endogamia, con muchas veces no mirar experiencias fuera del país y demás, y con ser un poco autosuficientes en las cuestiones conceptuales y doctrinarias, se alimenta de la historia, es decir, esa institucionalidad tan cerrada, tan autárquica de los subsistemas, plantea dificultades enormes para la gestión y para la innovación. Es donde estamos exactamente ahora en este proceso.
Yo creo que también padece de una burocratización excesiva. Hoy día los sistemas han tendido a la desregulación, a un enfoque mucho más hacia procesos y a procesos de mejora que hacia el control. Y nosotros seguimos bastante apegados a los sistemas de control. Y eso, inspectores. Sí, y los inspectores quieren cambiar, pero los inspectores también necesitan herramientas y marcos teóricos, conceptuales y directivas para cambiar. Entonces, hay como una inercia de funcionar burocráticamente, ensimismados, y el mundo va para otro lado en los sistemas educativos. Yo creo que ahí hay muchas oportunidades para cambiar. Está bien interesante, creo que hay como un principio de consenso en el diagnóstico, ¿no? Esto de la... Pero esto un análisis bastante institucional. Sí. Y creo que eso, para la gente que lo mira y que está afuera y que no estudia estos temas y que no trabaja y que no se acerca más al sistema educativo más que como bueno, con sus hijos, con su familia, con sus jóvenes, como que cuesta ponerle carne bueno, estos problemas institucionales, ¿dónde pegan? ¿Cuál es el problema que me generan a mí, o a mi hijo, o a mi sobrino, como centro del sistema educativo, como estudiante? Entonces, si hubiera como que poner alguna prioridad más, no sé si más concreta, más mundana, como desde el punto de vista de eso, de que todos lo entendamos y desde lo que prioridad de transformar algo de lo que reciben concretamente. ¿Qué podríamos hablarle? ¿Qué podríamos comunicarle a la gente? Bueno, mira, yo si pudiera cambiar 3 cosas, empezaría por esto, esto y esto, que no sea tan macro, tan... Está bien. Yo, si pudiera cambiar, si pudiera cambiar finalmente... Puede y debe. Cambiaría las prácticas en las aulas, hacia prácticas más dinámicas, más aterrizadas a la realidad, más significativas para el estudiante, cercanas a su vida real. Es ahí donde estamos intentando cambiar y es ahí donde se ve riqueza, donde hay claves del sistema que están cambiando. Cuando Pablo decía lo de abajo hacia arriba, lo de arriba hacia abajo, pensaba en la Red Global de Aprendizaje de Ceibal, ¿no? Que es una experiencia de abajo hacia arriba. Hoy día tiene más de 700 centros donde están experimentando cosas nuevas. El Ceibal, en la ANEP, o sea, con centros educativos de la ANEP, el subsistema privado tiene muchas experiencias muy interesantes, tomando ideas de otros lados, de las escuelas de Cataluña, de experiencias muy rupturistas, y hay muchas instituciones en la educación privada en Uruguay que están innovando fuertemente, disruptivamente, yo diría. Por supuesto que también en el ámbito público. Pasa que el ámbito público tiene 3.000 centros educativos y es más difícil innovar en 3.000 centros que en 100. Pero yo creo que ahí hay oportunidades, y oportunidades importantes de cambio que vienen dadas por algunos enclaves, pero no por lo sistémico, no por lo público. Entonces yo creo que las familias pueden pensar, bueno, yo quiero ver los cambios en el aula, y yo creo que va por ahí, sí. Bien. ¿Pablo? Cada uno tiene su foco. Mi foco viene siempre del lado de la educación superior y creo que hay un eje de todo este proceso que es el cambio de la formación docente. Yo viví una experiencia súper interesante, que fue cuando una comisión de acreditación le dijo a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República: su carrera tiene problemas. La verdad es que nuestra formación docente tiene problemas y tenemos que encararlos seriamente. Y parte por estos puntos, es decir, ¿cómo uno puede esperar que docentes hagan este tipo de cosas si en la experiencia de formación docente no se les abre hacia ese camino? Entonces, a mí me parece que uno de los ejes de trabajo tiene que ser la formación docente. En el marco de la formación docente tiene que haber mucha cosa disruptiva, mucha experiencia diferente, menos una lógica de repetición de prácticas anteriores, que eso es un problema grave de Uruguay, que se repite en formación docente como en otras áreas. La formación de militares es por militares, la formación de artistas es por artistas, etc. Y en Uruguay la formación de los docentes tenía que ser los mismos que estaban en el área. No quiere decir que no sean otros, pero tenemos que tener formatos diferentes. Y en esto, para romper un poco la endogamia, tiene que venir alguien y decirnos: mira, de repente tenés problemas. ¿Y quién sería ese? ¿Quién le tengo que pensar? ¿Quién podría venir a decirnos? Los procesos de evaluación externa es lo que dicen. Okay. Un proceso de evaluación externa te dice: abrite, pensar en experiencias internacionales, discutir estas cosas. A veces es medio traumático, yo reconozco que es traumático, pero a veces es necesario.
Fabricio, vos liderás una experiencia educativa muy particular que tiene innovación, como siendo lo concreto, que uno va ahí y ve cosas concretas. Ahí en lo concreto, y cuando vos preguntabas esto, yo me hacía una imagen hoy. Hoy de mañana en los noticieros se planteó que una cantidad de padres estuvieron toda la noche esperando para poder anotarse a sus hijos en una escuela tradicional de Montevideo, emblemática. Pero dejando de lado la escuela en sí, lo que sí está claro, cuando vos decís, ¿qué quiere la gente? La gente lo que quiere es que sus hijos vayan a la escuela, que tengan las horas de clase que tienen que tener, que vayan los profesores, que estén, que funcionen las cosas. Y nosotros, para entendernos, ¿qué quiere cualquiera que manda a sus hijos a una escuela o a un secundario? Que haya calidad. Que lo que encuentren sus hijos sea bueno, que estén a la altura de lo que sus hijos necesitan. Eso creo que es un gran problema que tenemos, porque eso es lo que busca cualquiera. Después, ¿con qué método? ¿Qué hacen? ¿Qué dejan de hacer los profesores? En realidad, al denominador común no es el interés. Eso sí es la responsabilidad de nosotros como educadores, que tenemos que generar toda la formación para acompañar esos cambios. Pero hay un problema básico de gestión y de organización. Ni que hablar a nivel de la inequidad, ¿no? Es decir, que seguimos construyendo sistemas o modelos en los cuales muchas veces, y queda como fuerte, pero me parece que es bueno decirle, que a los pobres, escuelas de pobres. Y eso no es lo que quiere la gente. La gente necesita y sabe y defiende todos sus derechos y quiere esto, calidad en los proyectos educativos, con el método que le pongas. Interesante, interesante. Al final no es tan complejo lo que quiere. No es tan complejo. Juan Pedro. No, yo complementando dos cosas. Me parece que uno de los puntos es que el Uruguay debe decidirse a asignar los recursos económicos necesarios para su educación para que ésta pueda transformarse. Yo creo que ese es uno de los desafíos. La inversión en educación en Uruguay sigue siendo muy baja, si aspiramos a una continuidad educativa de los niños desde inicial hasta educación terciaria. Entonces, así como buscamos acuerdos en seguridad social, yo sé que ha habido un programa sobre el tema, bueno, así Uruguay debe hacer un acuerdo fiscal de cuánto va a destinar, entre otras cosas, para asegurar la profesionalización de los docentes, porque no va a haber profesionalización si no se generan las condiciones para que se generen, y por otro lado, que son económicas, y no solo económicas, pero también son económicas, y un punto que me parece central es que es un sistema que deje de desconfiar en la creatividad de los docentes. O sea, tenemos un sistema donde directores, maestras, profesores desarrollan actividades sumamente potentes, pero sigue primando la desconfianza. Si uno toma la agenda que tiene un director de cualquier liceo o de cualquier escuela, el 80% del tiempo son actividades de contralor administrativo. Sin duda. Entonces, ¿qué espacio va a haber para que esa gente... Aparte que el director cobra menos de lo que cobra siendo maestro, por ejemplo, ¿qué espacio para liderar y para construir calidad educativa va a haber cuando el sistema se basa sobre la desconfianza del funcionario al que le da nada más nada menos que el cuidado y la educación de sus hijos, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor, Adriana. Yo creo que cuando decía lo de la burocratización me refería a eso que está diciendo ahora Juan Pedro. El tema de la burocratización es como una nube negra que ahoga la creatividad. Hace unos años me encontré, de casualidad, haciendo compras con Pedro Ravela, que trabajó muchísimos años en diferentes roles en la educación en Uruguay. Y acaba de llegar de un viaje a Perú, asesorando al gobierno de Perú. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué tal Perú? Y me dice... No son ningunos genios, no están haciendo el huevo cuadrado. Lo que están haciendo es experimentando, cosa que en Uruguay no pasa, porque acá no pasa nada, me decía Pedro, desesperado. Y yo me quedé pensando, qué razón que tiene, porque en realidad no hay grandes lugares de experimentación y de lanzarse, de innovar en el sistema educativo. Es más bien un sistema educativo de cumplir con la norma, y eso tiene que ver con la organización y con el tema de la burocratización enorme de los mandos medios sobre el sistema. Y ahí hay una oportunidad para cambiar. Yo creo que hay una oportunidad de oro para cambiar. Pero creo que falta ese espacio para que la gente se anime a innovar y a cambiar y que no lo penalicen por eso. Y voluntad política de los operadores para transformar determinadas prácticas que son increíbles, como la práctica, por ejemplo, de los libros de caja que llevan adelante los directores de las instituciones, que son del siglo XIX. Sí, XIX. Es bien interesante lo de la innovación, ¿no? Porque es un tema que vuelve en distintos temas que discutimos. Y uno, bueno, la Premio Nobel de Economía Esther Duflo
una de las cosas que ponía en la mesa era que la pobreza no hay una receta universal y que hay que probar, que hay que experimentar, que en cada país puede funcionar algo distinto, que nos encantaría tener un control C, control B, pero que no funciona y que sí, que hay que ir, lo que decía Fabricio también, ¿no? Experimentando, midiendo, adaptando, desarmando lo que no funcionó. Sí. Y ahí como que llegamos a una cosa que está vinculada a varias de las cosas que ustedes decían, quizás a las más institucionales, que es el modelo único, ¿no? De la educación uruguaya, ¿no? La falta de flexibilidad y bueno, y uno veía algo pasa en esa escuela de Posito, en la escuela de Brasil, vamos a ponerle el nombre, que todos los padres quieren ir y no quieren ir a otras, pero la propuesta básicamente es la misma, Claro. o sea, en los papeles Claro. no pasa nada distinto. Entonces, ¿qué pasa que no logramos esa mayor flexibilidad, esos proyectos, esos directores más empoderados? ¿Qué es lo que nos está frenando a la educación uruguaya en eso que parece, por lo menos también hacer cierto consenso, de que necesitamos un poquito más de flexibilidad, de proyecto propio, de directores más empoderados? ¿Qué es lo que nos está trancando a llegar ahí que parece que por lo menos acá hay cierto consenso en eso? Yo tengo alguna idea. Dale, Diana. No quiero acaparar. Hay que reformular el rol de los inspectores, claramente. Hay que darle más autonomía a los directores en el trabajo en los centros educativos y eso se dice fácil, se hace difícil, porque son décadas de trabajar de otra manera. Y además, como pasa en los países que han ido hacia sistemas más descentralizados, cuando la gente ha trabajado durante décadas en un sistema centralizado y le das libertad, empieza a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Claro, no es una cosa que se hace así, entonces hay que prepararlo, hay que formar a la gente, entonces digo, pasa por procedimientos, por normativa, por definición de roles, por formación de la nueva forma del rol, o sea, por formación en el nuevo rol, son varias cosas a la vez, no es una sola medida, pero tienen que hacer sinergia entre varias medidas para intentar llegar a un nuevo, como se dice ahora, ecosistema. Bien, ¿algún otro comentario de esto? Sí, yo creo que la palabra clave es la posibilidad de experimentación, ¿no? Sí. La experimentación pedagógica en los centros, de que se generen espacios de encuentro entre los docentes, ¿no? Espacios de encuentro para construir juntos, porque podés cambiar toda la malla curricular que quieras, pero si no hay posibilidad que los profesores se sienten a trabajar conjuntamente, si no hay posibilidad que los maestros eso se va a agotar y te va a ganar la sinergia del trabajo constante. Entonces, hay desafíos estructurales, hay repensar el tiempo. ¿Por qué hay una demanda, por ejemplo, de extensión del tiempo pedagógico? En el caso de la escuela que ustedes mencionaban, pasan las escuelas en los jardines y escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque la articulación, la demanda de cuidado que las familias tienen, hace que hoy por hoy necesariamente tengamos que extender el tiempo pedagógico, que los sectores medios y medios altos lo tienen clarísimo. Cuando tienen que elegir una institución, lo hacen una institución bilingüe, una institución que tiene fuerte peso en una segunda lengua, una institución que tiene más tiempo pedagógico, pero los sectores populares no tienen acceso a ello. Entonces, yo creo que, vuelvo al tema de la inversión, vuelvo al tema de la posibilidad de experimentación pedagógica y la construcción de una confianza en los educadores, que son los que están ahí directamente trabajando, ¿no? Sí, y poder quizás también erradicar un poco esta brecha que tenemos nosotros como en las prácticas o en el territorio, porque lo vemos todo el tiempo, es que hay una distancia muy grande entre la academia y el territorio. Y que hay un debe gigante en el cómo hacerlo. Entonces, nosotros sabemos lo que hay que hacer, no sabemos cómo. Y en ese no saber es una oportunidad para poder volcarnos a trabajar en lo concreto. ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, tenemos directores, yo también soy como director, tenemos directores que en definitiva tienen teoría, pero falta práctica. Es decir, ¿cómo hacemos a partir de que toca el timbre en el primer momento de la situación para organizar los centros escolares? ¿Cómo lo hacemos para compartir? Nosotros hicimos una experiencia interesante que le llamamos Directores en Acción, que fue justamente esto. O sea, suponemos teoría, lo que queremos saber es cómo hacerlo. Y ahí sí compartimos y experimentamos. Pero hay modelos que lo señalan. Y son modelos en los cuales hay que arriesgarse, porque hay que tomar decisiones. Y parte justamente de la profesionalización docente es toma de decisiones. Y esa toma de decisiones no son teorías, son acciones que muchas veces, algunas van a salir bien, otras no salen tan bien, y seguimos explorando con los colectivos. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy. Discutimos mucho el saber, pero no tenemos claro el cómo hacerlo. Entonces, en el entrenamiento de ese capital humano que son los directores, en tener
algunos cientos, alguna parte del éxito de una transformación que está en entrenar, en lograr conseguir esa materia prima. Podríamos que está capacitar, organizar, pero estamos sí, en la palabra entrenamiento. No, para evitar la palabra entrenamiento. Muy económica. pero va en esa línea. Pero entre el docente que está en el aula y el teórico, bueno, claro, que es el director que está... Porque como para poner un ejemplo, generalmente un director todo el tiempo tiene que comunicarse con los padres, con las familias, con todos. Entonces, no es lo mismo saber que tengo que comunicarme a cómo me comunico en un encuentro con profesores en el cual la noticia que tengo que dar no es del todo agradable. Entonces, y tengo que tener, no solo saber comunicarme, tengo que liderar espacios. Y eso sí se entrena o se comunica o se ven modelos. Entonces, ahí falta lo micro. O sea, a veces estamos en los grandes cambios y los microcambios que necesitan todos nuestros centros educativos se desvanecen. Y ahí creo que es el gran reto. Déjame contar una anécdota que me parece que es buena para esto. La incorporación de educación física en primaria. En cierto momento se dijo había que incorporar educación física y metieron profes que desarmaron las escuelas porque le cambiaron toda la lógica estructurada, etcétera, con experiencias súper interesantes porque los querían sacar y de la escuela, ¿cómo? Ir a la piscina o ese tipo de experiencias. La reforma vareliana no estaba esto, Varela no hablaba de la piscina. No, al contrario, promovía ese tipo de cosas. Pero lo interesante fue una disrupción que vino, se instaló y hubo que cambiar espacios, hubo que buscar soluciones innovadoras, hubo maestros que decían, ay, me los dejás todos transpirados, pero al mismo tiempo es una experiencia absolutamente interesante, bien valorada y que cambió la dinámica de muchas escuelas. Yo creo que hay oportunidades para la innovación y eso generó disrupciones, experiencias, maneras de aprendizaje y de coordinación, de aprender desde otro lado, sobre todo en algunos aspectos que estamos teniendo dificultades, que es en el fijar límites y en determinado tipo de comportamientos. A veces, si el profe de educación física te dice ciertas conductas que tenés que hacer, de higiene, por ejemplo, son mucho mejor recibidas a veces que desde otro formato de formación. Claro. Estamos haciendo una formación de directores, escuchando a Fabricio pensaba en el tema micro y el aterrizaje, donde estamos, tratando de aportar elementos nuevos para esa gestión. Estamos trabajando el tema de la convivencia con elementos de mediación y de mediación en conflictos, toma de decisiones basadas en evidencia, sistemas de información para tomar decisiones, un módulo también sobre liderazgo, un módulo sobre metodologías activas, es decir, una formación de directivos de 250 horas, que es una carga horaria interesante, para todos los directores y subdirectores de los centros educativos del país. Es un esfuerzo importante que está haciendo la administración. Por primera vez en una administración se va a formar a todos los directores de todos los subsistemas, no solamente los de secundario, todos, primaria, secundaria y UTU. Y justamente el desafío es que esa formación luego aterrice en los centros. Entonces, una de las cosas que se transmite y que se trata de desarrollar es el tema de las herramientas de gestión, el gran tema de la gestión en los centros. Entonces, se transmiten herramientas de autodiagnóstico, de saber dónde estoy parado, cuáles son mis características, mis debilidades, mis fortalezas, el contexto en el que estoy, el cuerpo docente que tengo y demás, identificar ¿Qué quiero ser? O sea, qué tipo de centro educativo soy, hacia dónde quiero ir y desarrollar algún conjunto de oportunidades de mejora, de líneas de mejora para llegar a esa imagen donde estoy proyectándome. Yo creo que esto es un esfuerzo bien interesante que está haciendo la administración y que va en esa línea de la que muy bien señalaba Fabricio de, bueno, las cosas tienen que ser aterrizadas. O sea, la academia tiene una cantidad de teorías sobre liderazgo y de cursos y demás, pero si no aterrizan en los centros educativos para bien de los estudiantes, no sirve. Aprovechando esta bajada, Adriana, de algo concreto de que se está trabajando desde el gobierno, como ir a un tema que comentábamos más temprano, que es, bueno, uno ve como una transformación, como un gobierno que está poniendo un poquito más énfasis y con una ambición de en 2023 empezar a poner en práctica la transformación educativa, pero también ve resistencias grandes, ¿no? Y entonces uno podría discutir, bueno, cuánta razón tienen de un lado, del otro, las críticas, pero me interesa discutir otro tema que creo que está menos discutido, es hasta dónde es posible, más allá de quién tiene la razón, hasta dónde es posible llevar adelante un proceso de transformación educativa con estos grados de resistencia. Te miro a vos, Adriana, porque obviamente estás implicada y sos mano en este tema. Está bien.
Yo te diría dos cosas. La transformación educativa ya está en marcha, porque es el curso de directores, son los centros Espínola, esas cosas ya están en marcha. Es cierto, no hacen tanto ruido, no generan tanta disrupción, tanta resistencia. La transformación curricular sí es algo más importante, que es lo que se va a empezar a aplicar en marzo del 2023, la de la educación obligatoria y también la transformación curricular de la formación docente, que también es una transformación muy seria. Entonces, yo no diría que los niveles de conflictividad son tan elevados, yo creo que son los niveles de conflictividad esperados, con una apuesta a transformar a fondo el currículo, las prácticas, la formación docente. Era previsible que hubiera un cierto grado de conflictividad y de resistencia. Hubiera sido raro, o sea, una transformación... No sería normal, no sería natural, no sería lo esperable. Y se ha tratado de dialogar en todas las instancias y en todos los periodos y en todos los procesos o subprocesos del gran proceso. Lo que sí es cierto es que la forma de participación que hemos ido adoptando en los diferentes momentos no ha sido la forma de participación del interlocutor. Es decir, cuando me dicen tendrían que haber convocado el Congreso de Educación para entre todos elaborar una gran propuesta, sinceramente no, este no es el modelo que se adoptó un modelo de ir elaborando documentos e irlos sometiendo a consulta y a consideración, se adoptó el modelo de tener mesas redondas para ir discutiendo cosas, de mandar los documentos a las ATD y ahora un modelo mucho más abierto que es invitar a las asambleas técnico-docentes a elaborar los programas de pique, o sea, desde la entrada, desde el principio, que eso es un modelo más abierto de participación. Pero a las diferentes tareas, diferentes modelos de participación en los diferentes momentos. Es así. Bien. Juan Pedro. El conflicto en educación es parte de su estructura, ¿no? O sea, y el gobierno cometería un importante error si no aprende a convivir con ese conflicto, y creo que necesariamente articular y me parece a mí mejorar los niveles de diálogo, particularmente con actores que no se ven representados y se ven combinando aspectos de dolor, aspectos a ver, hoy sobre los hombros de los docentes en el Uruguay y en el área metropolitana está cayendo gran parte del conflicto social más duro que vive el país. Entonces, no nos puede llamar la atención que quienes están en la primera línea de fuego estén realmente sintiendo que a veces las políticas públicas no los escuchan. Entonces, yo creo que el seguir es responsabilidad de la institución y del gobierno, es responsabilidad del gobierno seguir construyendo lazos en las distintas áreas. Una cosa es negociar con las ATD, otra cosa es negociar con los sindicatos, pero seguir construyendo acuerdos de la mano sabemos que hubo 2 años de pandemia, que hubo una crisis estructural, pero de la mano sí de incrementar los recursos necesariamente, valorar la profesión docente y generar espacios permanentes de participación. Ante el conflicto, más resolución, más diálogo para resolver esta situación. Detener la transformación educativa no sería saludable, no sería saludable para nadie, no sería saludable para el gobierno, no sería saludable para el país. El tema es cómo encauzarla y cómo establecer los mejores caminos de diálogo con los distintos actores. Me parece que eso es fundamental. De alguna forma vos dirías que, pregunta si sí. La conflictividad, esta misma transformación educativa tendría menos conflictividad con más plata a la mesa. No tengo duda. Yo creo que parte del problema es la falta de recursos para generar, incluso para expandir los modelos, que como decía Adriana, por ejemplo, ¿por qué no se expanden más los modelos Espínola? Por una restricción económica. Porque no tenemos el fondo cobre que tuvo Chile para expandir el tiempo completo en primaria. Pero también capaz que hay uno de los errores del sistema político de no plantearlo claramente al Uruguay. Bueno, esto no lo podemos hacer porque, pero ¿por qué no poder generar, y ahí el sistema político tendría que generar una mesa de articular, decir, bueno, capaz que en estos 4 años no lo logramos, pero una mirada a 5 años, a 10 años, porque ninguna transformación se va a acabar en un periodo de gobierno. Ninguna. Entonces, esa mirada, ese acuerdo que se busca en Seguridad Social, que se logró en Sistema Nacional Integrado de Salud, se tendría que lograr, se tendría que generar en el espacio educativo. Fabricio. Una de mis profesiones es ser docente, soy profesor de filosofía y la ejerzo. Tú puedes ser alumno de Fabricio. Pobre. y me pongo desde ese lugar, o sea, hay cosas como que son muy obvias, es decir, ¿quién lleva adelante cualquier? Y acá no hablaría de un ajuste, de una mejora, de un cambio, una transformación. En la magnitud que tú quieras llevarla adelante, en cualquier
gobierno, en cualquier estado, ¿quién la lleva adelante? El docente. Entonces son los docentes los que llevan adelante esa práctica, son los docentes los que desde el día 1 hasta el día final en sus aulas van a trabajar programas, van a trabajar métodos, van a buscar enfoques. Entonces, desconocer ese lugar del docente como que es artífice de un gran cambio, que requiere información, o sea, cualquier, y acá en general, digo, cualquier sistema que quiera trabajar con los docentes, hay un mínimo de seducción. Hay un mínimo de saber. O sea, formás parte de un proyecto que es increíble y que vale la pena. Si de alguna manera, si a mí me plantean eso, por lo menos digo, a ver, ¿qué está pasando? Si de alguna manera lo que se me presenta en general, y digo en las transformaciones del mundo en general, donde es, tú vas a aplicar esto, ya hay una, no diría resistencia, sino lo que digo es como a ver, primero quiero que me tomen en cuenta. Entonces creo que se necesita mucha comunicación, se necesita sí diálogo y se necesitan modelos exitosos en los que uno pueda decir sí. Porque yo puedo estar en desacuerdo con muchísimas cosas, pero si a mí me presentan formas en las que mis estudiantes en Casaballe pueden leer y escribir cuando terminan la escuela, yo lo hago. O sea, no me importa tanto qué meto, lo hago. ¿Por qué? Porque me están mostrando que eso es posible. Ahora, si de alguna manera lo que me estás diciendo es tenés que ejecutar y hacerlo y no sé qué y no sé, entonces ahí se genera una atmósfera de la que creo que todos somos responsables, los que tienen más responsabilidades y los que tenemos que conducir los centros educativos, porque tenemos que dar seguridad. Después comparto con esto, o sea, ¿en qué lugar del mundo querés transformar un lugar? Yo pongo Casaballe porque estoy como en Casaballe, entonces me planteo, donde no hay comedores estudiantiles para los chicos. ¿Dónde genero posibilidades cuando esos mínimos no están? Entonces yo también tengo que generar a los equipos docentes, yo siempre digo para que se entienda es, perfecto, acá está todo, está el comedor, están los materiales, está todo lo que tenemos que tener, con criterio, con cuidado, con ahorros, con todo lo que tú quieres decir. Pero una vez que está todo, bueno, entonces nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos, a los aprendizajes. Porque si no, la discusión siempre está en los márgenes. Entonces, al estar la discusión en los márgenes, además, no me apasiona, no me comprometo, no me seduzco, ahí lo veo la dificultad. Entonces, yo creo que tendríamos que ir por eso y mostrar los elementos que van a decir que independientemente del lugar donde nos posicionamos, porque todos tenemos perspectivas, nos situamos en distintos lugares para ver la realidad, digamos, esto nos convence y apostamos por esto. Gracias, Fabricio. Pablo. Yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que nos enseñó es la capacidad de los docentes y del sistema educativo de reaccionar frente a una realidad completamente nueva, diferente, etc. Hubo paquetes, hubo explicaciones, pero básicamente tenés que arreglarte con estos instrumentos y tenés que manejarlo. Ahora, también es cierto que eso desgastó mucho a los docentes. Y como en otras áreas del país, el post-pandemia es una época de reclamo y de reivindicación y de demanda agregada, etc. Sí, sí. Entonces, uno nota en muchos docentes la olla a presión, es decir, durante 2 años estuvo y ahora está todo mal y todo funciona porque ese es un clima complejo que es verdad, que cansó bastante. Ahora, por otro lado, Juan Pedro planteaba el tema de los recursos. El gobierno hizo un esfuerzo de negociación a nivel sindical del sector público, con los docentes, etcétera, donde no hay hoy una reivindicación en las críticas específicamente por el tema del salario, que no lo voy a poner como mérito de este gobierno, es decir, las administraciones anteriores invirtieron significativamente recursos y hubo mejoras salariales. Esta última rendición de cuentas asigna más recursos tanto a la ANEP como a distintos programas para fortalecerlo. Ahí hay que calibrar un poquito. Probablemente más recursos facilitaría, pero también tenemos la experiencia y sabemos que se volcaron recursos y no hubo cambios significativos en la educación. A mí me parece que en ese ejercicio siempre las reformas es cuestión de timing. Y
Este es el momento de la paciencia. Wilson decía paciencia y tilo frente a ciertas cosas. Creo que en este momento el gobierno y en particular las autoridades de la educación están demostrando paciencia frente a ciertos planteos y ciertas actitudes, y en eso yo en particular quiero reivindicar a Adriana, que sufrió en los últimos días una serie de ataques, la paciencia con la que se está gestionando estos temas. Hay que apostar a largo plazo, eso es verdad. También es cierto que en algunas administraciones anteriores hubo acuerdos en educación y pocas cosas se lograron de transformación. Entonces, crear el clima del acuerdo es difícil y a nivel parlamentario a veces en algunas de estas conversaciones, algunas de las preguntas y algunos de los planteos que uno se hace es no se están optando por soluciones maximalistas y el maximalismo no ayuda al cambio educativo. Bien, ¿puedo matizar algo? Porque Fabricio dijo algo muy importante, que es el tema de la seducción. Porque en realidad, a ver, como docentes sabemos que parte de nuestro trabajo es seducir, es convencer, es acercarse al otro, provocar en él ciertos aprendizajes, que se desarrolle, que vaya para donde sus talentos lo llevan y demás. Cuando se trata de seducir o de convencer o de sumar gente para las ideas que uno trae, que uno ha desarrollado, que uno propone, es mucho más difícil la seducción. Y además, pienso en algunas figuras, en algunas fuerzas que hay presentes en este momento en la educación y me rompo la cabeza de pensar cómo podría seducirlos, la verdad, y no es un chiste, es verdad. Pero además el tema que tú también decías, Fabricio, de si yo muestro que algo funciona, se van a sumar. No estoy tan convencida, porque hay cosas que rompen los ojos de resultados y de cuestiones, y siempre hay un cuestionamiento filosófico, ideológico, de quién lo hace, de dónde lo hace, de quién lo propone. Es un terreno muy complejo para avanzar hacia el cambio, el terreno de la educación y de las fuerzas que operan en la educación. Lo digo, en realidad, para complejizar más el terreno, porque realmente eso es con lo que nos encontramos todos los días. Ahí me parece súper importante, hay unas investigaciones en todo el mundo, en cada lugar que tú vas, hay experiencias novedosas, sobre todo en contextos de pobreza. Sí. Hay 2 o 3 modelos con situaciones muy similares. Hace como unos 10, 15 años más se hizo una investigación que justo planteaba, ¿quién dijo que no se puede? Sí. Y se plantearon los criterios. Sí. A los 10 años volvieron a investigar y dijeron, nadie dijo que fuera fácil. Entonces, nadie dice que sea fácil, pero se sabe por dónde ir. Sí, sí, sin duda. Y a su vez, hay modelos claros de cambio y de solución en los que se han visto que muchas personas con ideologías diferentes, con posturas distintas, se unen a una mística común que tiene que ver con lo pedagógico. Sin duda. Es más fácil en un centro educativo que en un sistema. Siempre, pero sucede. Sí. Es parte del cambio. Yo les propongo una cosa, y Juan Pedro creo que tiene algún apunte más, yo hago un comentario final y ya hacemos capaz una ronda de cierre y pasan el aviso que le haya quedado a cada uno, que me gustaría como un comentario, un mensaje final capaz que pensando en los jóvenes, ¿qué le dirían a un joven que al final es el centro del sistema educativo, el centro del proceso de aprendizaje o debería serlo, en cómo encarar la educación, capaz que no tanto sobre este proceso de transformación educativa, sino en para dónde va la transformación, la educación en el mundo, qué cosas priorizar, cómo encararla, o sea, qué le dirían, qué mensaje? Es una práctica que le estamos haciendo en casi todos los programas, que me parece que han salido cosas interesantes, así que bueno, y también el que le haya quedado algún apunte, bienvenido a agregarlo, si querés empezar por tu apunte y después... No, yo, 2 cosas. A mí no me termina de gustar la idea, Fabricio, de que la clave sea la seducción. Es algo que no, es un punto. mensaje. Claro, en eso discrepo fraternalmente contigo. Creo que la clave es, capaz que no es contrapuesto lo que vos planteás, ¿no? Sino complementario. Creo que la clave es la construcción de espacios profesionales donde la gente dé cuenta y se sienta y construya espacios. Y para eso necesita, entre otras cosas, como se planteó, las condiciones, para que eso se genere, ¿no? Las condiciones políticas, las condiciones institucionales para que eso genere. Por los estudios del INED, los docentes, no soy sindicalista, no quiero ponerme en ese rol, ¿no? Pero los docentes, la profesión docente es la profesión
es una población comparado con personas del mismo timing de estudios, 20% por lo menos, 20% menos pago, ¿no? Entonces, y son condiciones de extrema vulnerabilidad, y creo que hasta que no se aborde eso va a ser complejo. Cuando tú preguntabas qué le diría, yo, si me permite, no tengo más remedio que pensar en mi hija de 16 años, ¿no? ¿Qué le digo a mi hija para que se comprometa? Y bueno, primera cosa que trato de decirle siempre, primero, que nadie se arrepiente jamás de haber estudiado, ¿no? Y nosotros somos hijos, me parece, que todos los que estamos acá, de familias con abuelos analfabetos, los cuales, si podemos hoy discutir acá, es porque tuvimos una educación que, otras cosas, nos andamió y poder construir y poder dejar. O sea, nadie se arrepiente de haber estudiado y de poder ingresar. Y lo segundo es que siga confiando en la concepción general del conocimiento. Antes de especializarse, de hiperespecializarse en un camino, hay construcciones humanísticas, hay construcciones que hacen al arte, a la ciencia, a la filosofía, que vale la pena no perder en la mano de construcción de un sistema educativo que nos incluya a todos y sobre todo le despierte esa pasión al sujeto por el aprender. Bien, por eso, digo, seguimos con lo emocional. Hablas de pasión, serían eso. Yo les llamaría propósito. El propósito tiene que haber un propósito nacional de la educación pública. ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Cuál es el propósito general? ¿Dónde van? ¿Cuál es nuestra mística? Varela no solo planteó algunos elementos teóricos fundamentales, sino que realmente hicieron los educadores parte de su visión con lo que hacían y con lo que sentían y con lo que proyectaban. Eso por ahí, porque me parece que tenemos que recuperar eso, como país también. Porque estamos para eso, porque todos los profesores que hoy están trabajando y complicando, muchos es por propósito. Como decís, tú lo decís, no es por el sueldo. Entonces, eso también forma parte, pero si nos unificamos me parece que es mejor. A los alumnos lo que le diría, algo que por lo menos yo me pondría más en foco con nuestros alumnos, primero es, no te voy a soltar la mano. O sea, estoy contigo. Lo demás no importa tanto, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿dónde ponemos nuestro foco? Y a su vez, sí tratar de seguir trabajando y luchando para que no haya alumnos de primera y de segunda. Para que el código postal no sea algo que a unos le dan calidad en educación y a otros no. En eso te tengo que decir, mira, la verdad, estamos trabajando para que eso no siga pasando en nuestro país. Pablo. Esto me trae una experiencia que tuve hace bastante tiempo en Taller Don Bosco. Y Taller Don Bosco era siglo XIX, ¿no? En muchas prácticas. Y yo volví a formarme fuera del país y digo, ¿qué aporte puedo hacer en este tema? Y una de las cosas que esa experiencia me dejó con los alumnos tiene que ver con el despertarles esa combinación de interés en aprender y ese deseo de superar por la generación que los apoyó. Y ahí reivindico un rol clave de la familia, vinculado al centro educativo. Yo creo que tenemos cambios sociales muy importantes que tenemos que reconocer, pero de alguna manera el entorno familiar, el entorno de los referentes de los estudiantes tiene que ser parte también de nuestro desafío. Y hoy Taller Don Bosco inaugura la semana que viene un taller de autos eléctricos. Yo estoy fascinado. Si lográramos eso en otros ámbitos de la educación, estaría buenísimo. Gracias, Pablo. Adriana. Yo les diría a los jóvenes que realmente los admiro muchas veces por transitar algunas partes de nuestro sistema educativo que no es muy estimulante para ellos. Nosotros perdemos muchos estudiantes por el camino, los perdemos por diferentes motivos y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para sostenerlos. Entonces yo lo que diría es que tengan esperanza, que el sistema educativo está trabajando para mejorar, para ofrecerles enseñanza de calidad a todos sin excepciones y no segmentando. Y también creo que no hay un tipo de estudiante en Uruguay, hay diferentes tipos de estudiantes, hay diferentes sectores. Lamentablemente lo tenemos muy segmentado, como la sociedad misma, como la segmentación territorial que existe. Y yo creo que perdemos estudiantes en los quintiles superiores y en los quintiles inferiores. En los quintiles inferiores los perdemos en el sistema educativo y terminan en circuitos de delincuencia, en el trabajo informal,
con un proyecto personal muy terrible en muchos casos, pero también perdemos a estudiantes muy buenos, muy informados, que se van del país. Y si seguimos teniendo ese drenaje de cerebros y de talentos en los cuales el país invirtió de manera pública, privada o como sea, no hay proyecto colectivo para el Uruguay. Yo creo que es importante también decir esto, que hay una tendencia en nuestros estudiantes más formados a irse del país. Yo creo que eso también es importante tenerlo presente como proyecto colectivo. Eso tendría que revertir en alguna medida. Muchas gracias, Adriana. Creo que fue una muy buena discusión, muy completa, muy complementario todo, y que nos va a ayudar a muchos que no estamos en este tema a entender y a sofisticar en el mejor sentido un poquito la discusión que por momentos, no siempre, pero por momentos es un poco banal y camisetera. Así que bueno, Adriana Aristimuño, muchísimas gracias. Juan Pedro Mir, muchísimas gracias. Fabricio Patriti, Pablo Landoni, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Pensando Uruguay es un proyecto del Centro de Estudios para el Desarrollo con el apoyo de Esdrújula TV y la Fundación Konrad Adenauer. Nos reencontramos pronto. Muchas gracias.